Israel sigue preparándose para una operación militar terrestre en el norte de la Franja de Gaza mientras sigue presionando a los civiles para que abandonen el área. El ejército informó que continuará permitiendo el traslado de los residentes gazatíes hacia el sur. Siguen las tensiones entre Israel y Líbano. Una persona murió en territorio israelí después de disparos procedentes del territorio de su vecino. El gobierno de Israel advirtió a Hezbollah libanés que no inicie una guerra en un segundo frente. Avanza la jornada electoral en Ecuador. Unas 13 millones de personas están llamadas a elegir presidente en unas elecciones anticipadas y disputadas entre la candidata correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa. Tenemos reporte. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con la actualización de la guerra entre Israel y Hamás. El ejército israelí continúa preparándose para una operación terrestre en el norte de la Franja de Gaza. Y mientras dijo que seguirá permitiendo a los residentes del área que continúen trasladándose hacia el sur. Los militares indicaron que cientos de miles de personas ya han abandonado la zona. Mientras tanto, continúan los bombardeos y la cifra de palestinos aumentó a 2.329, mientras que los israelíes fallecidos son más de 1.300. Y para conocer más detalles en terreno, conectamos a esta hora con nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Yanira, muy buenas tardes para usted. Usted está en Tel Aviv en este momento. ¿Cómo se vive allí el estado de guerra? Estamos frente al Ministerio de Defensa de Israel, donde hace una hora y media hemos escuchado interceptaciones de la cúpula de hierro por esos cohetes lanzados desde Gaza por Hamás, que continúan no solo aquí, sino estamos hablando del sur y centro, Tel Aviv, Ashkelon, Sderot. Dice Hamás que en respuesta por la matanza de civiles en esta ciudad que mencionábamos, en Sderot, ahora está concentrándose Israel en una evacuación de la población, donde precisamente un cohete impactó una casa, pero también hace parte todo esto de este operativo terrestre por mar y aire israelí que estamos a la espera. Y es que Israel en el sur dice estar trabajando la zona, dice nos estamos preparando para esta entrada terrestre múltiple. Ya sabemos, eso sí, podemos hablar que ha posicionado sus tanques ya hacia la frontera y hay un refuerzo militar muy grande. En uno de estos bombardeos que Israel ha seguido llevando a cabo, no han cesado. Israel, el ejército, dijo que mató al comandante de Hamás que lideró la masacre del kibutz de Nirim, mientras que ha matado a otros miembros a lo largo de esta noche, por ejemplo, 2 que salían por uno de esos túneles de Hamás. Mientras que la preocupación está increciendo en el norte. Realmente la población aquí en Israel está muy preocupada porque Hezbollah, hasta que estamos hablando en este momento, ha atacado hasta 5 veces. La primera fue esta mañana cuando lanzó 4 misiles antitanque hacia Shtula y otras posiciones militares. Ahí murió una persona, 3 fueron heridas y desde entonces Israel ha estado atacando a estas posiciones desde donde ha lanzado estos ataques Hezbollah y ha ordenado el cierre del área de 4 kilómetros con la frontera con Líbano. Decíamos que estamos aquí frente al Ministerio de Defensa y es que hace 2 noches un hombre se instaló aquí, tiene a su esposa y sus hijos como rehenes en Gaza y lo hizo para poder reclamar al gobierno que haga algo más para salvarlos. Desde entonces, a raíz de esto, otras personas, las protestas han crecido aquí, se han instalado aquí, vemos carteles de estos desaparecidos, estos 126 rehenes que Israel habla pero que podrían ser más porque hay confusión con estos cuerpos de si están vivos o si están muertos. Estas personas que se encuentran aquí piden por estos desaparecidos y sobre todo dicen que Benjamin Netanyahu, que su primer ministro, por favor no los use, los quieren de vuelta, no quieren que los use como una amenaza hacia Hamás, nos decía en concreto una señora, y hay un momento de tensión aquí porque es que hay discusiones entre la sociedad israelí, hay algunos que piden que Netanyahu cese su liderazgo, mientras que otros dicen que no es el momento para hablar de esto ahora. Y hemos hablado con algunos testimonios que escucharán a continuación. Creemos que el gobierno debería asumir la responsabilidad por lo que pasó el sábado 7, renunciar a sus trabajos y parar la guerra. Deseamos que se haga todo lo necesario para que nuestras familias vuelvan a casa, primero y antes que cualquier otra cosa. Bibi debe irse a su casa. Los oficiales del ejército fallaron, nos fallaron completamente. Estamos muy avergonzados de las fuerzas israelíes, muy avergonzados. No podemos conseguir ninguna victoria con lo que estamos haciendo ahora. It's a small Holocaust what happened in the kibbutzim.
Es un pequeño holocausto lo que pasó en el kibutz del sur, en el Negev. Un pequeño holocausto. Niños, bebés fueron asesinados y secuestrados a Gaza. Nunca creímos que llegaríamos a esta situación. Fue un día y ese único día fue horrible. Y culpamos a nuestro gobierno. Por eso mi esposa Hannah dijo, no podemos quedarnos en casa, tenemos que ir a protestar por los secuestrados y contra nuestro primer ministro criminal. Bien, Yanira, escuchábamos el testimonio de ciudadanos israelíes expresando su frustración. También el foco sigue sobre Gaza y el posible operativo sobre la franja. ¿Cuál es la situación actual allí en Gaza, Yanira? Andrés, tú mencionabas que ya van 2.329 palestinos muertos, entre ellos 724 niños. Me gustaría remarcar que esta cantidad de muertos son más que en 51 días de operativo de Israel en 2014. Es una crisis humanitaria muy grave porque Israel, por ejemplo, esta mañana ha ido prolongando esos tiempos de evacuación, por ejemplo, hasta la 1 u otro plazo, pero sabemos estos movimientos de esta operación terrestre y los bombardeos continúan, es decir, la situación en Gaza, mientras Israel actúa así, no está cambiando, es más bien de horror, de vida o muerte, como decía, estoy usando palabras de la Agencia de la ONU para los Refugiados palestino, UNRWA, mientras que una de sus directoras en una escuela en Han Yunis, en el sur, decía que es catastrófico porque las personas siguen abandonando sus casas sin comida, sin agua. Realmente hay una grave población hay un gran problema para obtener agua y poder cocinar y tampoco hay luz. La Organización Mundial de la Salud decía que el 70% de la población está privada de servicios médicos y en este sentido los médicos en Gaza están reportando que miles pueden morir si los hospitales llenos se quedan sin combustible ya y sus suministros básicos. Es decir, la situación es catastrófica, no hay refugio, hay mucha gente llena en iglesias, hospitales, en estas escuelas de organizaciones humanitarias y estas organizaciones, e inclusive hoy el Papa Francisco decía, por favor, que haya un corredor humanitario ya habilitado porque los pasos fronterizos siguen todos cerrados. Israel dice que todo dependerá de su decisión, mientras que Egipto dice que está intensificando sus esfuerzos para que entre esa ayuda, pero que su línea roja es su seguridad y que no quiere que estos desplazados palestinos entren en su frontera. Yanira, muchas gracias por este reporte desde Tel Aviv. Vamos a estar al tanto de lo que sucede allí. Y es que aún no hay ningún acuerdo para la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza. Varios vuelos con suministros aterrizaron en Egipto el sábado, pero el ejército israelí ha decidido que todos los pasos fronterizos permanecieran cerrados y que cualquier acuerdo deberá coordinarse con las autoridades nacionales. Veamos los detalles en el siguiente informe. Decenas de camiones transportando una ayuda humanitaria vital para los palestinos de Gaza. Su próxima parada, la ciudad egipcia de Ismailía. Y por último, el paso fronterizo de Rafah. La caravana fue convocada por una alianza que reúne a varias organizaciones caritativas egipcias. Tenemos más de 2.000 mantas, 2.000 cajas de alimentos, así como 3 camiones con casi 6.000 botellas de agua y 300 ataúdes. Estamos esperando más donaciones para llevar más ayuda a nuestros hermanos. Hay muchas necesidades en Gaza y hay escasez de todo. Se necesita todo tipo de donaciones económicas y materiales, incluso donaciones de sangre. En El Cairo, voluntarios se han reunido para empaquetar cajas llenas de arroz y otros alimentos. Pero Israel aún no ha dado luz verde para que esta ayuda entre en la franja de Gaza, bloqueada desde hace 16 años. En lo que respecta a Gaza, los pasos fronterizos están cerrados. Las fronteras permanecen cerradas y cualquier movimiento o paso hacia Egipto será coordinado con nosotros y por nosotros. De momento no hay cruces. Varios países ya han enviado asistencia, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Un avión con medicinas y otros suministros médicos de la Organización Mundial de la Salud también aterrizó en Egipto el sábado. El director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que entre más permanecieran bloqueadas las mercancías, más pérdidas de vidas humanas se registraban en Gaza.
Y como lo mencionábamos anteriormente con nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz, siguen las tensiones entre Israel y Líbano. Al menos una persona murió en territorio israelí tras disparos procedentes del lado libanés. El ejército de Israel advirtió a los civiles que no se acerquen a menos de 4 kilómetros de la frontera libanesa, y el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió al Hezbollah de Líbano que no inicie una guerra en un segundo frente. Los detalles los tiene desde Beirut nuestra corresponsal Etel Bonet. Siguen escalando las tensiones entre Líbano y Israel después de que esta mañana, en un ataque con misiles antitanque contra el asentamiento israelí de Stula, cerca de la frontera con el Líbano, haya muerto al menos un israelí y otros 4 resultaran heridos. El ataque ha sido reivindicado por Hezbollah en represalia por la muerte del periodista de Reuters, Issam Abdallah, y de otros 2 civiles libaneses que murieron ayer por la tarde en un bombardeo israelí en la localidad fronteriza de Kafar Shuba. El ejército israelí, por su parte, ha estado bombardeando intensamente el sur del Líbano y algunos de estos misiles han impactado en al menos 12 viviendas de otra localidad fronteriza libanesa y se ha reportado al menos un herido. Israel ha declarado zona militar la frontera con el Líbano y ha pedido a los habitantes que viven en un radio de 4 kilómetros con el borde fronterizo que permanezcan en los refugios durante todo el tiempo. La escalada de la violencia llega cuando se espera la visita de la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, para pedir al Líbano que contenga la violencia y no deje que el Líbano pueda involucrarse en la guerra entre Hamás y Israel. Cambiamos de tema. Ecuador empezó a votar en la segunda vuelta de unas elecciones anticipadas en las que los ciudadanos escogerán entre la candidata correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa. Desde este sábado, los ecuatorianos en el extranjero pudieron emitir sus votos. Estos comicios se dan en medio de una creciente crisis de seguridad y tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Vamos a ampliar esta noticia con nuestro enviado especial Rodrigo Sedano en la ciudad de Guayaquil. Rodrigo, muy buenos días. Cuéntenos cómo ha comenzado la jornada y cuál es el ambiente en este momento. Muy buenos días también para ti, Andrés. Pues llevamos más o menos una hora, ya han abierto los colegios electorales a las 7 de la mañana y por el momento hay tranquilidad y bastante afluencia para ser temprano. Esta mañana de domingo nos encontramos en el recinto electoral de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. Y si quieres, Andrés, te comento un poco cómo está funcionando la seguridad en este colegio. Como pueden ver a mis espaldas, en la misma entrada hay un primer punto de seguridad en donde la policía está controlando los bultos, las mochilas, para que los votantes puedan acceder a este recinto. Vamos a ir entrando porque ya dentro nos encontramos con un segundo cordón de seguridad. Hay numerosos efectivos del ejército aquí en este colegio electoral. He podido contar en torno a unos 40. La persona al mando nos ha dicho que no nos puede dar los datos oficiales y ya en este punto central entran los votantes ya para distribuirse a las diferentes aulas de todo este colegio. En todas las aulas, en la puerta, hay también un militar dando paso a los votantes. Como pueden ver, también en las instancias superiores de este recinto electoral está el ejército en todo momento. El gobierno había dicho también, el Consejo Nacional Electoral, que desplegarían en torno a 100.000 efectivos uniformados para poder asegurar que la votación de este domingo se resuelve con normalidad. Esta mañana Diana Tamaint, la presidenta de este Consejo Nacional Electoral, ha asegurado también que la mañana había comenzado con tranquilidad y ha repetido que desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde estarán abiertos estos colegios electorales, un total de 10 horas, y que en torno a las 6:30 de la tarde se pueden ir conociendo ya los primeros resultados un poco avanzados. Ha asegurado también que si todo va bien, a partir de esta misma noche ya podríamos conocer al nuevo presidente o la nueva presidenta del Ecuador. Andrés. Rodrigo, muchas gracias por este reporte. Nosotros, por supuesto, vamos a volver más adelante con usted para conocer entonces cómo se desarrolla esta jornada y, por supuesto, en las horas de la tarde vamos a estar con nuestro especial de noticias para conocer cómo avanza el conteo de los votos y quién será entonces el nuevo presidente de Ecuador. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.